Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a esta nueva recepción de sábado. Bienvenidos a este culto nuevo de Alta Córdoba. Estamos aquí transmitiendo en este momento y quien les habla es Hernán Covarrubias, anciano, y quien me va a acompañar para este día va a ser Pablo Genonazo, quien va a tener en este caso el pan de vida, y Sebastián del Carpio, quien nos va a acompañar con la oración de rodilla y además el anuncio del segundo himno. Para continuar, vamos a alabar a nuestro Señor Dios y vamos a cantar el primer himno bajo el número 12 titulado Todos Juntos Reunidos. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y alabarte sea nuestra ocupación. Que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad, oh gran Dios, y celebrado seas en la eternidad. Eres el Señor benigno que perdona con amor. De tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Feliz sábado. Aquellos que puedan en sus hogares se postran para orar. Querido y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, gracias Señor te damos por un día más de vida, gracias también te damos por poder llegar con tu palabra en este nuevo formato que tiene la Iglesia para vos. Señor, queremos pedirte que tu palabra llegue a nuestra familia y que nosotros también podamos hacerla llegar a todos aquellos lugares y personas que realmente la necesitan. Te lo pedimos sin nada merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. A continuación, y como lo tenemos con todos los cultos, es la parte especial de ellos, de los niños. Así que le vamos a pedir que se acerquen aquí a la pantalla, cerca de la pantalla, porque viene una historia muy especial. Buenos días, chicos. ¡Feliz sábado! Espero que estén muy bien, alabando a Dios en este día tan hermoso que nos ha dado. ¿Han agradecido a Dios por un sábado más de vida? Espero que estén muy felices con sus familias. En el día de hoy les tengo una historia hermosa, una de mis preferidas. Se encuentra en la Biblia, en Génesis 37. Después pídanle a sus papás que les lea Génesis 37. Es la historia de un hombre con sus hijos. Este hombre era Jacob. Jacob tenía 10 hijos que eran los hijos adultos. Miren, acá hay un poco, acá hay otro poco. Eran 10 de sus hijos. Pero no solamente tenía esos 10, sino que tenía 2 más. Uno era adolescente. Ese hijo adolescente era el preferido de su papá. Aquí está. ¿Saben cómo se llamaba? Se llamaba José. José. Y uno más pequeñito, también amado por su papá, no tanto como José, pero se llamaba Benjamín. Benjamín nació cuando su mamá, al dar a luz a Benjamín, falleció. Como era José hijo de Raquel, su mujer más amada, José era el hijo más amado de Jacob. Como no podía ser José el primogénito, porque ya tenía todos estos hermanos adultos, a Jacob le hubiera encantado que José sea su primer hijo. Pero como no podía hacerlo, le regaló una túnica
una túnica de muchos colores. Esas túnicas de tantos colores la tenían los príncipes. Eso hizo que sus hermanos mayores le tuvieran una envidia tremenda, casi como que odiaban a José. Eso estuvo muy mal de parte de Jacob. Repitió la misma historia que hicieron sus padres con él y su hermano. Eso nos enseña algo como papás, que no debemos hacer diferencia entre los hijos. Es una de las reglas que la Biblia nos enseña. Jacob amaba mucho a José y le enseñaba a amar a Dios. También les enseñó eso a sus hijos mayores, pero no hacían mucho caso. Pero José amaba muchísimo a Dios y él quería ser fiel. Jacob un día le dijo a José de que vaya con comida, agua, a visitar a sus hermanos. Él agarró todo, como era muy obediente, llevó esa comida, caminó durante muchos kilómetros, 97 kilómetros caminó aproximadamente, hasta donde estaban sus hermanos, para llevarle comida, para darle un abrazo muy fuerte y también llevarle noticias a su papá. Pero cuando llegó, José estaba tan cansado, pero no le importó, vio a sus hermanos allá y él lo quería abrazar. Pero los hermanos lo querían abrazar. No lo quisieron abrazar. Al contrario, cuando lo vieron venir, dijeron: miren, ahí viene el soñador, ahí viene el preferido de papá, ahí viene el bebé de papá. Y se empezaron a burlar y cada vez más y más bronca y más odio tenían, hasta que de repente, ¿saben lo que hicieron? Algo que José no entendía. Lo metieron, miren a dónde, acá, a una cisterna. Le sacaron su ropa de príncipe de la túnica, la tiraron al piso y lo metieron ahí. En realidad, los hermanos, de tanto odio que le tenían, lo querían matar. Pero Rubén, el más grande, le tenía cierto amor y le dijo: no lo matemos, echémoslos ahí. La idea de Rubén era después sacarlo y salvarlo. Esta historia continúa. Los próximos sábados la pueden seguir viendo. ¿Qué nos enseña? Primero, como papás, que no debemos hacer diferencia entre nuestros hijos. Y a los chicos y a los papás también nos enseña de que debemos perdonar. José, a pesar de lo que le hicieron sus hermanos, que casi lo matan, perdonó. En su corazón tenía a Jesús. Y teniendo a Jesús en su corazón, pudo perdonar a sus hermanos. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Lucas 6:37, y dice así: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Así como Dios nos perdona cada uno de nuestros pecados, que con arrepentimiento vamos a Él, así como Él nos perdona, nosotros debemos perdonar a aquellas personas, a nuestros hermanos, a todo aquel que nos hace mal. Así Jesús también nos perdona a nosotros. Ahora, chicos, chicos y familias, los invito a que oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por este bello día. Gracias por todas tus bendiciones y tus cuidados. Gracias, Señor, por tu amor. Y queremos decirte que te amamos y que por favor mores en nuestros corazones, para que así como José podamos perdonar a todas aquellas personas que nos hacen algún mal. Señor, que podamos demostrar tu amor a los demás. En el nombre de Jesús, amén. Adiós, que tengan un hermoso sábado. Buenos días, hermanos, amigos, familia. Qué lindo encontrarnos un sábado más para alabar a Dios,
para encontrarnos con Él como familia, como pueblo y fortalecernos espiritualmente. ¿Cuánta falta nos hace? La verdad es que estamos contentos, estamos agradecidos a Dios, por lo menos de tener esta nueva opción, ¿no? A través de lo digital, pero sin perder la esencia que tiene que ver con la Iglesia unida. Vamos a buscar en nuestras Biblias la historia del profeta Oseas. Es una de las historias más curiosas de la palabra de Dios. Allí encontramos un hombre escogido por el Señor para transmitir un mensaje, ¿no? Un profeta. Un hombre que asume la vocación profética de transmitir el sentir y el mensaje de aquel que nos ama y que quiere salvarnos. Claro, era un contexto complicado. La cosa no era sencilla. El pueblo se había apartado tanto de Dios que ni siquiera quería escuchar el mensaje divino. Se había ido tras los ídolos, tras los baales. La vida espiritual había caído por tierra y se habían volcado hacia el materialismo, lo secular. Y si alguno tenía inclinación religiosa, la había encauzado hacia lo pagano. Pero en ese marco, Dios todavía necesitaba transmitirle algo al pueblo. Y es así que escoge a Oseas. ¿Cómo hablar cuando no te quieren escuchar? ¿Cómo dar un mensaje cuando la gente no está dispuesta a recibirlo? Bueno, Dios, maestro de maestros, especialista en pedagogía, busca la estrategia para hacer llegar lo que Él quiere que llegue a la mente y al corazón de sus hijos. Y es así que llama al profeta Oseas. Y Dios va a hacer que el mensaje del profeta no solo salga de sus labios, sino que la vida del profeta se torne en el propio mensaje. La historia, la familia, el contexto de su hogar, su testimonio vivo, habrían de ser la predicación. Tal vez no necesitaba predicar reuniendo a la gente, pero con su propia vida, él estaba haciendo llegar el mensaje que Dios quería transmitir. Oseas capítulo 1. Dice desde el verso 2, comienzo de la palabra de Jehová por medio del profeta Oseas. Y dijo Jehová a Oseas, ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose de Jehová. Fíjense qué interesante este relato. De hecho, hay quienes creen que esto no fue real. Entienden que la historia de Oseas es una locura. ¿Cómo Dios le va a pedir al profeta, al siervo del Señor, al hombre de Dios, aquel que tenía que transmitir un mensaje celestial, cómo Dios le va a pedir que busque una mujer inmoral, una mujer prostituta, ramera, que viviera lejos de los principios morales establecidos por Dios mismo? ¿Se imaginan al pastor? ¿Se imaginan al anciano? ¿Se imaginan el núcleo familiar de aquel que transmite un mensaje divino totalmente fracturado? Bueno, muchas veces nuestro mayor desafío es predicar en casa, alcanzar a aquellos que están más cerca. Y en ocasiones, en particular a los pastores, nos cuesta pastorear a los de nuestro propio hogar. Pero Dios tenía una intención, Dios tenía un propósito. Cuando Dios le dice, toma una mujer ramera, prostituta, está buscando un paralelismo entre el pueblo que se alejaba de su creador, el pueblo que se iba tras dioses falsos, paganos, con aquella mujer que se alejaba de su marido. Oseas de alguna manera representa a Dios.
Representa aquel que tiene un amor puro, un amor genuino, constante, invariable. Pero la mujer, Gomer, termina representando al pueblo que cometía una especie de adulterio espiritual. Después de haber hecho un pacto con Jehová, se van con Baal o se van detrás de dioses falsos. Pero hay algo más terrible todavía. En el capítulo 3 de Oseas, el verso 1, dice: me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos. Fíjense qué tremendo esto, porque no solo que Dios le dice a Oseas, andá y casate con esa mujer, le da una directiva más profunda y le pide que la ame. No es lo mismo estar con alguien que amar a alguien. Y el amor de Oseas era un amor profundo, un amor real, un amor incondicional. De hecho, la Biblia nos cuenta que Gomer se iba, que Gomer se alejaba, que Gomer en ocasiones partía de su hogar, dejando a su esposo, dejando a sus hijos. Y entonces Oseas iba tras ella a buscarla, a rescatarla. En una ocasión, cuando la remataban en una plaza como una esclava, desnuda, tuvo que ir este hombre, pagar un rescate por su propia esposa, cubrir la vergüenza de su desnudez y llevarla a casa. Oseas representa a Dios. Pero claro, Dios quería dar el mensaje y el pueblo no quería escuchar. ¿Cómo hizo el Señor? Vamos a ver el nombre de los hijos de Oseas. Y fíjense qué interesante. En la familia del profeta estaba dado el mensaje de Dios. Volvemos a Oseas capítulo 1. Y en el verso 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces Jehová le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú, a causa de la sangre derramada en Jezreel, y haré cesar el reinado de la casa de Israel. Saben que los nombres en la Biblia son muy interesantes. Actualmente nosotros ponemos los nombres a nuestros hijos cuando nacen y ponemos en base al apellido, si es un apellido italiano, bueno, un nombre que sea del mismo origen, o si es alemán, o tal vez podemos escoger el nombre de algún personaje destacado, algún deportista. Vaya a saberlo, elegimos el nombre no siempre por el significado. En los tiempos bíblicos no era así. En primer lugar, son casos específicos en los que Dios les pide a los padres que coloquen el nombre al bebé. Porque normalmente un judío recibía su nombre en torno a los 12 años. A los 12 años, el judío era responsable ante la ley. ¿Recuerdan Jesús en el templo? Cuando tenía 12 años y José y María se fueron, Jesús queda perdido por 3 días y cuando se reencuentran, María le reprocha: ¿por qué nos hiciste esto? Pero Jesús con 12 años, en su primera visita al templo, responsable ante la ley, él entendió que él era aquel cordero que debía morir para rescatar al ser humano. Y es por eso que Jesús responde y dice: en los asuntos de mi Padre tengo que estar. Pero en casos puntuales, Dios le pide a los padres que coloquen el nombre de bebé, porque había un propósito desde el inicio, desde el origen. Y acá Dios le dice a Oseas: ponele por nombre Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Bueno, en hebreo la expresión Jezreel significa algo así como Dios desparrama, Dios esparce. Y es la figura del sembrador que tira la semilla,
Pero según el contexto puede ser algo positivo, como quien siembra, o puede ser algo negativo, como aquel que dispersa, que desparrama. Jezreel significa Dios esparcirá, Dios desparramará. Primer nombre, no te olvides, Jezreel, Dios esparce. Pasó el tiempo, Gomer otra vez quedó embarazada, y allí en el capítulo 1 de Oseas, el verso 6, dice, concibió Gomer otra vez, y dio a luz una hija. Y Dios le dijo a Oseas, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel. Interesante, ahora nace una nena. Y una vez más Dios le dice ponerle este nombre. Este nombre comienza con un prefijo. Lo en hebreo es negativo, significa no. La expresión ruama sería algo así como misericordia o compasión. Pero con el prefijo entendemos que el nombre de esta niña era no habrá compasión, sin misericordia. Yo no sé qué padre pondría este nombre a su hija. Sin embargo, Dios le pidió a Oseas que al varoncito le pusiera Jezreel, a la niña Lo-Ruama. Pero el tiempo transcurrió. Y allí en el capítulo 1 de Oseas, en el verso 8, dice que después de haber destetado a Lo-Ruama, Gomer concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, llámalo Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Otra vez encontramos en el nombre de esta criatura el prefijo Lo, que es un negativo. Pero también encontramos que Lo-Ami termina con la letra I, que, al igual que en castellano, curiosamente, es un posesivo. Lo-Ami significa algo así como no, por el prefijo Lo, no son mi pueblo, no son mi gente, no son mi pueblo, no son mi nación. Así que encontramos en los nombres de estos chicos realmente algo muy particular. Claro, a nosotros nos sonarían simplemente nombres raros. Seguramente al escuchar estos nombres para nosotros no tendrían mayor sentido. Pero si lográramos imaginar y trasladarnos en el tiempo aquellos años del pueblo de Israel, el año 730 y pico antes de Cristo, caminos polvorientos, ciudades en las cuales la palabra de Dios necesitaba ser escuchada, pero la gente no quería recibir el mensaje. Insisto con esto, Dios necesitaba transmitir, la gente necesitaba escuchar, pero no querían escuchar. Incluso en aquel entonces eran capaces de matar al mensajero si el mensaje no era de su agrado. Así que Dios se las ingenia para hacerles llegar su palabra. Y aquellas tardes en que Oseas quedaba en casa después que la mujer se había ido, ella huía tras sus amantes, ella despreciaba el amor, la contención, el cuidado de su esposo. Ella no valoraba la familia que tenía y en ocasiones partía. Y allí Oseas quedaba haciendo las veces de papá y de mamá. Así que yo imagino que, claro, los niños eran niños normales, como cualquier niño. Los niños no tienen la culpa de las situaciones que pasen los padres, incluso de las decisiones que tomen ellos. Así que los niños salían y jugaban con otros niños y trataban de ser felices. Pero en aquellas tardes salía Oseas cerca de la puesta del sol para llamar a sus hijos. Y yo me acuerdo cuando era chico, ¿no? Y jugaba en la vereda con mis amigos, con los chicos de la cuadra. Y los juegos de aquel entonces eran jugar a la mancha, la tocadita, no sé cómo lo recordarán ustedes. Jugar a la escondida,
jugábamos a la pelota con los varones. Pero a la hora de la merienda o cerca de la puesta del sol, salían mi papá o mi mamá y entonces nos llamaban, ¿no? Nos pedían que volviéramos. Éramos 3 hermanos, Pablo, yo era el mayor, Laura y Gustavo, el menor. Así que salía mi papá o mi mamá y decían, Pablo, Laura, Gustavo, vengan. Y nosotros corríamos, a veces con más o con menos entusiasmo, ¿no? Estábamos divirtiéndonos, pero volvíamos a casa. ¿Se imaginan en aquel entonces los hijos de Oseas y Gomer jugando con otros niños de la ciudad? Y de pronto el papá, que hacía las veces de mamá, llamaba a sus hijos y entonces decía, Jezreel, lo ruama, lo ami. Y los chicos volvían a casa. Claro, a nosotros no nos dice nada. Pero la gente de la ciudad escuchaba de voz del profeta más o menos algo así. Dios esparcirá, no habrá más compasión, no serán mi pueblo. Dios esparcirá, Jezreel. No habrá más compasión, lo ruama. Dejarán de ser mi pueblo, lo ami. Los nombres de estos niños eran el mensaje de Dios para el pueblo. Así que muchos que estaban en sus casas, los otros niños, las otras familias, escuchaban y se les ponía la piel de gallina. Se estremecían. Porque el profeta, a voz en cuello, gritaba anunciando que Dios habría de esparcir a su pueblo. Quitaría su bendición si ellos no se arrepentían. Ya no habría más compasión si ellos no volvían al Señor. Y dejarían de ser su pueblo escogido si ellos se apartaban definitivamente de su Creador. Claro, aquellas personas escuchando desde sus hogares o incluso en las calles, pensaban, ¿quiénes son los padres de estos niños? Oseas y Gomer. Oseas es de la misma raíz de la palabra Jesús o Josué, que significa Salvador, salvación. Y Gomer significa algo así como totalidad o plenitud o completamente. Así que el mensaje de Dios se completaba, se redondeaba con el nombre de los padres. Y entonces ellos escuchaban, Dios esparcirá, no habrá más compasión, dejarán de ser mi pueblo. ¿Y quiénes son los padres de estos niños? Oseas y Gomer. Jehová salva, Oseas, completamente Gomer. El mensaje de Dios tiene que ver con advertencia, tiene que ver con juicio, tiene que ver con la urgencia de los tiempos en que vivimos. Necesitamos volver a Él, necesitamos entregar nuestra vida, ponernos en armonía con su voluntad. Pero todo llamado de amonestación también extiende misericordia. Jehová salva. Dios quiere salvarte, Dios quiere rescatarte. Y Jehová lo hace completamente, totalmente. Yo no sé cuál es la situación que nos toca pasar. Yo no sé cuál es nuestra condición espiritual. Pero si por alguna razón te has alejado, te has apartado, estás frío espiritualmente, yo quiero decirte que el Señor salva completamente, que todavía hay oportunidad, que todavía existe esperanza, que todavía está con los brazos abiertos para recibirte. El mensaje de Dios no era recibido de buena gana. La gente no estaba dispuesta, pero Dios igual llamaba a sus hijos. Y en este mundo parece que la gente no quiere escuchar, pero el Espíritu Santo sigue llamando. El Espíritu Santo sigue tocando la mente y el corazón de sus hijos. Y muchos todavía responden.
muchos todavía oyen la voz de Dios y acuden a su llamado. Hay un hermoso canto que dice: tierno y amante, Jesús nos invita. Esa invitación todavía está vigente. Jesús hoy te invita a recibirlo en su corazón, en tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Yo quiero, una vez más, en el nombre del Señor, invitarte a que puedas acudir a él. No importa si te alejaste demasiado. Nadie está tan lejos, nadie ha perdido la posibilidad de volver al Señor. Es por eso que mientras escuchamos este canto, yo quiero invitarte a que abras tu corazón, a que recibas la invitación del Señor y que puedas acudir a Él, porque tierno y amante todavía te invita. Después de haber escuchado este llamado, esta invitación, yo quisiera que oremos juntos. Pedirle a Dios que nos reciba en sus brazos a todos. Yo necesito, en primer lugar,
volver a Él y cada día fortalecer esta decisión. Vamos a orar juntos. Querido Padre, gracias te damos porque no nos abandonas, no nos desechas. Nos extiendes tu misericordia y nos das una nueva oportunidad. Señor, nos reconocemos pecadores, necesitados de ti. Perdón por habernos alejado, por habernos apartado. Perdón por ser indiferentes muchas veces a tu voz. Perdón por no querer escucharte. Pero en esta hora en que el Espíritu Santo nos llama, queremos responder. Queremos ir a tus brazos para que tú nos recibas, nos perdones y nos restaures. Bendice a cada uno de mis hermanos. Suple cada necesidad y ayúdanos a estar siempre tomados de tu mano, teniendo en vista para nunca olvidarnos que Jehová salva completamente. Te agradecemos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de un hermoso sábado. Luego de escuchar el sermón, vamos a entonar el himno 265, La senda ancha de Jaré. Muy bien, hermanos, ahora vamos a seguir adorando a nuestro Señor Dios a través de diezmos, pactos y ofrendas. Y mientras vemos el video de mayordomía, los invito a quien quiera hacer la ofrenda mediante la aplicación 7Me. Ahí puede llevar adelante sus ofrendas, inclusive ofrendas direccionadas a través de los departamentos que ustedes crean conveniente. Vamos al video. Probar y ver. Historia de hoy. Mi talento, mi ministerio. La Biblia está repleta de personas que dedicaron sus vidas a una tarea muy especial: conducir al pueblo de Dios. Recordamos a Noé, Abraham, Moisés, Josué, profetas y otros. Pero la historia no termina allí. La historia continúa en nuestros días cuando vemos profesores con sus clases, conduciendo al pueblo de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabatina.
El trabajo continúa cuando vemos a nuestros hombres liderando a la juventud en los caminos del Señor. El trabajo continúa cuando vemos en acción a la fuerza de las mujeres, ocupando espacios tan significativos en la proclamación del Evangelio. El trabajo continúa cuando vemos a nuestros líderes, ancianos y pastores, dedicándole sus vidas a la misión de liderar, proclamar y salvar. Lo interesante es que no necesitamos ir muy lejos para encontrar a esas personas. Están muy cerca de nosotros. Ellas hacen de sus talentos su ministerio. Aquí en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existen muchas personas así, totalmente involucradas con la misión. Específicamente en la iglesia del barrio universitario, encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres dedicados a la obra misionaria. Para representar a ese grupo especial de personas, escogimos al joven Rubén Barros Godoy. Él fue prácticamente criado en esta iglesia y hoy es un incentivo para todos nosotros. Con disposición actúa en prácticamente todos los departamentos de la iglesia. Hoy, como primer anciano, él ejerce gran influencia sobre los hermanos. Esto ha contribuido para el crecimiento de la obra misionaria en su barrio, para un reavivamiento espiritual de los miembros, y así la iglesia se torna cada día más viva y más fervorosa. Las actividades son muy interesantes. La alabanza congregacional es uno de los puntos fuertes de la liturgia. El tocar el piano y liderar una pequeña banda musical. Rubén está contribuyendo para desarrollar otros talentos y crear un clima de participación, espiritualidad y adoración. Rubén es un verdadero líder que no mide esfuerzos para compartir sus conocimientos bíblicos. Su influencia es determinante y la utiliza con bondad y amor al abrir la palabra de Dios para los jóvenes y su iglesia. Es un apasionado por la enseñanza y creó una clase bíblica adaptada al programa Biblia Fácil los domingos en la noche, donde decenas de hermanos y visitantes tienen la oportunidad de estudiar la Biblia de una manera didáctica y atractiva. Muchas personas han tomado la decisión del bautismo a partir de esa clase bíblica. Decidido a dedicarle todo su tiempo a la predicación del Evangelio, Rubén además ofrece estudios bíblicos en las casas de los interesados. Uno de los motivos que hacen de la iglesia del barrio universitario un lugar tan activo espiritualmente es el gran coro, que reúne a gente de varias edades. El coro existe hace más de 18 años, siempre bajo el comando y dirección de Rubén. Él también es consejero espiritual del Club de Desbravadores Herederos del Rey e instructor de Orden Unida. Su conducta cristiana y su liderazgo ha llevado a los miembros de la iglesia a realizar cosas importantes. Una de ellas es la realización de un gran sueño: inaugurar la nueva iglesia construida al lado de la iglesia actual. En su trabajo como profesor universitario de ingeniería eléctrica, Rubén siempre da testimonio de su fe. ¡Qué bendición para la iglesia cuando vemos jóvenes que se dedican a vivir una vida en misión, haciendo de sus talentos sus ministerios! Y de esta manera son capaces de construir una historia de victorias en sus comunidades. ¿Qué tal ser un joven así? Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Bueno, todos habrán ofrendado, así que vamos a orar pidiendo la bendición de Dios. Oramos. Cariñoso Padre, estás en los cielos. Gracias por todas las bendiciones que recibimos. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, tú sigues cumpliendo tu promesa de cuidarnos y de bendecirnos. Por eso pedimos que también tengas en cuenta toda la ofrenda voluntaria, todos los diezmos que los hermanos generosamente y fielmente dan para que tu obra avance y que podamos predicar que Jesús viene pronto y poder estar todos preparados para recibirlo. Pedimos estos favores sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos a cerrar con una oración.
Querido Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, Señor, por estar aquí, una vez más reunidos con todos los hermanos, y gracias por habernos permitido participar y llevar adelante este culto en este formato, Señor. Te pedimos que al finalizar, no solamente el mensaje que hoy se nos dio sea para nuestra sabiduría, sino para que lo podamos compartir con aquellas personas que hoy no gozan de tener tu verdad y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, damos por finalizado este maravilloso culto. Agradecemos a todos quienes lo pudieron hacer posible. Y al finalizar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a esperar, a continuación va a estar escuela sabática, pero la escuela sabática va a estar dividida en base a adultos, ¿sí? Y niños también van a tener su propio link. Después, intermediarios y adolescentes lo van a hacer bajo el formato que habitualmente lo hacen. Y en el medio, posiblemente existan algunos anuncios que se vayan a publicar, ¿sí? Así que vamos a guardar entonces respetuosamente que venga escuela sabática. Muchas gracias. Vivo hoy tan cerca de mi Jesús, a pesar del mundo y su maldad, hasta el punto que en mí se pueda ver un reflejo de su luz. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Amo yo a mi prójimo cual Jesús, no importa cuál sea su color, y mi mano extiendo para ayudar al que lucha por ser fiel. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí. Como un libro abierto mi vida es, y en él las gentes mis actos ven. Si son buenos nos guiarán a Él, y si no las perderán. Puede el mundo ver a Jesús en mí, puede el mundo ver a Jesús en mí. Me comporto como Él, sus pisadas sigo aquí. Puede el mundo ver a Jesús en mí.
Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Feliz sábado, hermanos. Desde Escuela Sabática le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos de Alta Córdoba y a todos aquellos amigos que estén compartiendo este momento con nosotros. Seguimos con esta modalidad de distancia, pero igual juntos para que podamos repasar la lección de esta semana. Feliz sábado, hermanos. A continuación vamos a entonar las estrofas del himno 561, Oigo del Señor la voz llamando. Oigo del Señor la voz llamando, ¿quién irá este día a trabajar? ¿Quién me traerá a los perdidos? ¿Quién la senda angosta mostrará? Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Cuando el mismo Dios tocó al profeta, dándole un nuevo corazón, y este oyó la voz que le llamaba, heme aquí, él pronto contestó. Habla, oh Dios, háblame.
pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Muchos miles y millones mueren en la más completa oscuridad. Anda pronto tú a rescatarlos. Di, Maestro, voy con voluntad. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Pronto el Redentor vendrá en gloria, las trompetas lo anunciarán, y entonces se oirá al Maestro, que dirá: bien hecho, siervo fiel. Habla, oh Dios, háblame. Habla y pronto te contestaré. Habla, oh Dios, háblame. Habla y yo respondo, heme aquí. Ahora invito a todos los hermanos a que podamos hablar con Dios mediante una oración. Amante y tierno Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos por un sábado más que podemos compartir, Señor, con nuestros hermanos y contigo sobre todo. Te pedimos, Señor, que nos ilumines, Señor, en este estudio para que podamos atesorarnos en nuestro corazón y en nuestras mentes el mensaje que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te pedimos una bendición especial por cada una de nuestras familias, Señor. Y sobre todo para que pronto podamos reunirnos nuevamente en tu casa. Te pedimos perdón por nuestras faltas y todo lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. No hay nada inusual que la Iglesia Adventista se involucre en la misión. La misión siempre ha sido nuestro propósito, pero hay un nuevo movimiento misionero, muy inusual, que está partiendo en Tokio. La Iglesia de Japón está abrumada por los millones de personas no alcanzadas que viven en la capital. Ellos saben que sin nuevos métodos misioneros, estas personas jamás serían alcanzadas. Así que invitaron a la Asociación General, a la División Asia-Pacífico, a asociarse con ellos para crear Misión Poco Común, un movimiento de plantación masiva de iglesias y discipulados. Los centros de misión global son claves en el desarrollo de Misión Poco Común, que busca crear nuevas formas para compartir el Evangelio con personas no alcanzadas. Hoy estoy en Tokio, una de las ciudades más grandes del mundo, con 40 millones de habitantes. Es un gran desafío para nosotros. Pero adivinen, nuestro Dios es más grande. Él nos ha dado este mandato en Apocalipsis 14:6 y en otras partes de la Escritura, de ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aún no llegamos y en eso debemos enfocarnos como familia mundial, en llegar a los grupos no alcanzados de la ciudad. En Japón crece la diversidad y las personas adoptan distintos estilos de vida o tribus urbanas. Este incluye a jóvenes tales como los conejillos soleados, que usan la moda como forma de expresión. Fui por primera vez a la calle Takeshita Dori y vi mucha moda lolita y mucha moda colorida y fue como ¡wow! ¡Genial! Y bueno, tú sabes, aquí me tienes.
Cuando no llevo mi maquillaje, me veo así. Pero cuando llevo esto, es como si dijera, mírame, todos mírenme. ¡Wow! Así me ves. Un equipo misionero que planta iglesias ya están en terreno, aprendiendo el idioma y cómo compartir mejor a Jesús con los japoneses. Establecerán nuevos grupos de creyentes para discipular a otros. Finalmente serán apoyados por pioneros de misión global, centros urbanos de influencia, voluntarios y fabricantes de tiendas en un esfuerzo unido para alcanzar toda ciudad para Jesús. El pastor Nozono Ubara, presidente de la Asociación Japonesa del Este, lidera este grupo. Por años ha sido un apasionado plantador de iglesias, y él y su esposa, Sachiko, están muy comprometidos en un ministerio de discipulado para niños. El pastor Ubara dejará la presidencia y será el nuevo director asociado de Misión Poco Común en Tokio. La mayor área de Tokio tiene más de 40 millones de personas. Pero en el corazón de Tokio hay casi 10 millones de personas y solo 10 iglesias adventistas con casi 900 asistentes cada semana. Así que un adventista necesita alcanzar a más de 10.000 personas. Tokio es un gran desafío. Para enfrentar el desafío, los pastores y misioneros japoneses usarán un enfoque holístico. Misión Poco Común plantará las semillas misioneras por los próximos 5 años, pero la misión no termina ahí. Estos esfuerzos seguirán creciendo e impactando a las personas por muchos años. No estamos enfocados solo en eventos y programas. Nos interesa establecer relaciones e involucrarnos con las personas, descubrir y suplir sus necesidades. En otras palabras, implementar el método de Cristo aquí en Misión Poco Común Tokio. Les estaremos informando cómo Dios guía este movimiento y lo usa para su gloria. Mientras tanto, usted también puede apoyar este proyecto. ¿Me ayudarían a orar por este proyecto mientras se lleva a cabo por los próximos 5 años para presentar a Jesús en esta ciudad? Es momento de la escuela sabática y en esta oportunidad estará a cargo de la clase número 5. Bienvenidos, es un gusto poder hacer el estudio de la escuela sabática en esta mañana de sábado. Y una situación distinta, no nos encontramos en la iglesia, pero vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el estudio y que lo que hoy podamos decir aquí sea de utilidad para todo aquel que nos pueda escuchar. Lo invito a que inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder abrir tu palabra en esta mañana de sábado. Te pedimos que tu Espíritu Santo, como hemos estudiado en la semana, impresione nuestras mentes, impresione los oídos de aquellos que van a escuchar, y que no sean nuestras palabras, sino que sean las tuyas. Y que todo lo que se diga sea para edificación de tu pueblo. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos corresponde y hemos estudiado la función del Espíritu Santo y sobre todo cómo actúa el Espíritu Santo y cómo sigue actuando, cómo actuó allá en el Pentecostés y sobre todo la función que tuvo después de que Jesús le dijo a los discípulos que tenían una comisión muy grande por cumplir. Y eso se encuentra en Marcos 16:15, que lo voy a leer. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Imagínense los discípulos que eran un puñadito, decir, llegar a todo el mundo. Era una tarea imposible, ¿no? Sin embargo, el Espíritu Santo los ayudó en esta gran comisión y pudieron llevar el evangelio, como lo vamos a estudiar y como lo menciona el libro de Hechos de los Apóstoles. Bien, ¿qué nos cuenta Hechos 1:8? No sé si alguno lo tiene. Sí, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, acá menciona desde lo más chiquito, que era Jerusalén, la provincia, Judea, la provincia que ellos no querían, Samaria, y hasta lo último de la tierra, hasta los gentiles. O sea, podemos decir que tenemos que hablarle a los que no queremos también. Exactamente, el Evangelio no hace distinción de personas.
Ahora, ¿esta comisión era nueva? No, esta comisión ya había sido dada a los discípulos anteriormente, pero no tuvo el éxito que tiene después del Pentecostés. Esta comisión fue dada a Moisés. Exacto, también. O sea, ¿por qué esta comisión dada a un grupito chiquitito de un pueblo iba a ser más exitosa que la comisión que le diera a un pueblo completo cuando Dios plantó al pueblo de Israel en el medio de Canaán para que fueran justamente testigos del Evangelio? ¿Acaso el Espíritu Santo no actuó cuando, digamos, en los tiempos del Antiguo Testamento? Sí, el Espíritu Santo también trabajaba, pero acá en el libro de Hechos ya se ve la acción preponderante del Espíritu Santo y los números que después cuenta Lucas en el libro de Hechos atestiguan de esto, ¿no? Pregunto otra cosa. Además hay una diferencia en el sujeto acá, porque antes el pueblo de Israel ya sabemos lo que le pasó. Acá Cristo ya había muerto, el tipo y el antitipo se había cumplido, estaba naciendo, digamos, la nueva iglesia, la orden de llevar el mensaje a los gentiles, entonces había un cambio, no era lo mismo que en la época de Moisés. Bien. De todas maneras, ya había habido manifestaciones del Espíritu antes. Sí, digamos, o sea, por ejemplo, cuando Dios le pide a Moisés que traiga a los 70 ancianos y le dice, voy a esparramar el poder que tenés en Moisés en 70 personas para tener menos carga, inmediatamente los 70 empezaron a profetizar y a hacer un montón de cosas. O sea, el poder del Espíritu Santo estuvo siempre, pero bueno, ahora lo vemos en una dimensión diferente. Ya que estamos, ¿qué función específica tiene el Espíritu Santo? ¿Qué tarea cumple el Espíritu Santo? Si alguno me puede comentar algún versículo que describa específicamente esta tarea. Hay un versículo, el de Juan 16:8, que espérate que no lo tengo a mano, que dice, cuando Él viniere convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero a mí me gusta porque hay algo interesante, que a ver, el Espíritu Santo hace el trabajo, pero no está solo. Nosotros tenemos que acompañarlo. Si el Espíritu Santo no puede hacer ese trabajo de convencer de justicia, de juicio a todo el mundo, si yo no hago el trabajo, justamente lo que nombraba vos al principio, de que Dios nos dejó encomendado en un comienzo, el de la Gran Comisión. Y me gusta el versículo de Juan 15:27, que dice, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Es interesante porque Jesús nos pide que seamos testigos. Y un testigo habla en base a lo que vivió, a lo que vio, que es lo que les pasó a los discípulos, a Pedro, a Pablo, cuando iban y hablaban de cosas que habían visto, habían oído y cambios que ellos, vivencias de ellos mismos, ¿no? Entonces podían no argumentar, sino testificar, que es totalmente diferente, ¿no? Y si yo no hago mi trabajo, el Espíritu Santo puede hacer el suyo, pero le puede llegar a ser más difícil. Yo tengo que ayudarlo al Espíritu Santo también, y el Espíritu Santo me va a ayudar a mí a hacer justamente el trabajo de la gran comisión que nos mandó Jesús, ¿no? O sea que podemos estar diciendo que nosotros solamente podemos dar testimonio si el Espíritu Santo está en nosotros. Claro que sí. Exactamente. Claro que Lo sí. cual quiere decir que si nosotros no estamos dando testimonio, el Espíritu Santo no está en nosotros. Podemos dar testimonio de lo que conocemos en primer lugar. Claro. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerte de la verdad, y de eso podemos dar testimonio. No podemos dar testimonio de lo que no sabemos o de los que nos contaron. Digamos, si no lo viviste personalmente, y pierde peso. Claro, dice la última parte del versículo 27, que dice que daréis testimonios porque estáis conmigo. ¿Y cómo puedo estar yo con Jesús? O sea, yo tengo que dar ese testimonio porque estoy con Jesús. Y estando con Jesús es a través de la oración, el estudio de la palabra. Si yo no me siento y le dedico tiempo a leer la Biblia, ¿qué puedo hablar? O sea, sí, puedo tener todo el conocimiento, pero a ver, puedo hablar, puedo argumentar, pero el Espíritu Santo no está trabajando en mí y no va a estar trabajando en la persona que le estoy hablando. Porque no, es como palabras vacías. Exacto. Esto me trae a la mente que la acción del Espíritu Santo se puede manifestar en números muy grandes. Por ejemplo, en Hechos se menciona que en un día se bautizaron 3.000 y en otro día se bautizaron 5.000. Sin embargo, uno ve el número grande, pero detrás de cada uno de esos números hay personas. Y eso es lo interesante. También se mencionan en Hechos de los Apóstoles personas por su nombre.
Lidia, la vendedora de púrpura, el carcelero de Filipos. Ahora, a mí me llama la atención los números esos. ¿Por qué números tan grandes? Y lo podemos traer a nosotros, a nuestra época hoy, ¿no? A ver, nosotros estamos viviendo en el 2020. ¿Por qué nosotros no tenemos esos números? 5.000 personas en un día, 3.000 personas en un día. Es muy interesante lo que pasaba en esa época, luego del Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo puede trabajar, pero vámonos un poco más atrás, que es lo que había pasado, que después del Pentecostés se dan todos esos números. ¿Qué es lo que había pasado antes? Y eso es lo interesante. Tenés la iglesia unánime, todos en oración, todos tirando para el mismo lado. Por eso justamente están hablando de los números, 3.000 en un día, después otro día 5.000, y vamos a seguir viendo un poquitito más adelante que los números seguían. Es más, hay un versículo que dice que hasta muchos sacerdotes se convertían. Y vos decís, eran picantes los locos en esa época. Ahora, ¿esa conversión de 3.000, 5.000 personas fue solamente porque el Espíritu Santo se derramó en los discípulos en el aposento alto? ¿O también actuó sobre esos 3.000 o 5.000 personas que estaban casualmente? O sea, digamos, Dios tiene un timing muy preciso. ¿Por qué el derramamiento del Espíritu Santo fue justo cuando había la mayor cantidad de gente que vino de afuera de Jerusalén a adorar? Bueno, Dios conoce el fin desde el principio y Él tiene todo manejado, ¿no es cierto? Y Él sabía que es el momento propicio. Nosotros ahora podemos, no sé si podemos compararnos con aquel tiempo, porque recordemos que en una cuestión profética nosotros estamos en otro momento ahora. ¿Sí? Todavía falta cumplirse una serie de profecías, etcétera, etcétera, lo vimos el trimestre pasado. Entonces, lógicamente es así, ¿no? No podemos tal vez compararnos en números. 5.000 personas, 3.000 personas, 2.000, o la cantidad de miles que fueran, digamos, para ese entonces era una barbaridad, porque la iglesia partía de casi nada. Sí, eran 12. Es decir, eran 12 más los 70, más y algunos otros más, y qué sé yo. Y de repente que se bautizaran 3.000 personas era para ellos una cosa muy grande, ¿no es cierto? O sea, aparte estaban cumpliendo con el mandato y cuando Cristo les da que prediquen en más cerca hasta más lejos, Él ya sabía que le estaba dando el poder. Pues le dice, yo les voy a dar el poder para que ustedes lo hagan. Es que y ya sabía que eso iba a pasar, digamos. Claro. Ahora, podemos imaginar la idea de que en ese momento, en ese contexto, hubo algunos discípulos que dijeron, yo creo en esto, voy a dejar que el Espíritu Santo me influencie, voy a salir a predicar de la forma que en lenguas o con el don que el Espíritu Santo les daba, y debe haber habido algún otro que dijo, nada, yo me voy a quedar en mi casa tranquilo y cómodo y no voy a hacer nada. De hecho, es interesante que Jesús le dice a los discípulos que esperen. Claro. Primero les dice, quédense en Jerusalén. Está quieto, sí. Esperen que ya les voy a enviar el Espíritu Santo. Sí, sí. Claro, pero no era esperar solamente. Exactamente. O sea, no era les dio una tarea. Les dio una tarea, no era simplemente, bueno, yo espero hasta que venga el Espíritu Santo y mientras tanto estoy acá sentado. No es así. Volviendo al tema que habíamos mencionado antes, el Espíritu Santo, ¿dónde trabaja? ¿En el que da la palabra o en el que recibe? En los dos. Siempre exactamente. Hemos estudiado siempre que ambos se dejen influenciar. Exacto. Claro. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cierto? Toca el corazón. Si vos no abrís, no. Exacto. Y hemos estudiado esta semana también que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de las personas que van a recibir el Evangelio antes de que vaya el mensajero. Durante el mensaje, mientras estamos predicando, dando la fe de Jesús, mandando un mensaje de WhatsApp, un Zoom, la tecnología que estamos usando hoy, que estamos medio encerrados, que no podemos juntarnos ni predicar en las iglesias como se podía antes, Dios está trabajando aún a través de la tecnología y va a seguir obrando después. Después que tu mensaje fue enviado, después de que se terminó la conversación o el momento de que pudimos contar algo de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a seguir obrando en ese corazón. O sea, trabaja antes, durante y después. Otra cosa interesante es que el Espíritu Santo estaba presente y el mensaje que impartían los que eran influenciados por el Espíritu Santo era bíblico. O sea, no había bueno, yo creo, a mí me parece, como escuchamos todo el tiempo, gente que intenta fabricar una doctrina propia. Sí, o yo lo siento así. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo el Espíritu. O bajo la gracia. O bajo la gracia, digamos, sí. Cuando está muy claro de que, bueno, primero, cómo se escribió la Biblia, digamos, porque dice que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo.
Con lo cual, una cosa no quita la otra ni contradice la otra. Pero yo tengo una pregunta en base a eso. Porque, a ver, el Espíritu Santo trabaja. ¿Pero el Espíritu Santo trabaja en lugares determinados, en momentos determinados, o trabaja siempre? Ejemplo. Lío, música fuerte, griterío. ¿El Espíritu Santo puede estar trabajando ahí? Yo estoy hablando y después de todo eso termina y pasamos una música con toda la batería, con toda la parafernalia. ¿El Espíritu Santo puede seguir trabajando ahí? Porque, a ver, si no, estamos hablando de que en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia el Espíritu trabaja. Yo creo que no sabemos hasta dónde puede alcanzar el Espíritu Santo, ¿no? A algunos lo puede haber alcanzado en lugares apacibles y otros aún en las peores circunstancias. Pero si obviamente nos vamos a sentar a estudiar la palabra de Dios, debería ser un lugar acogedor, donde haya un ambiente preparado para estudiar la palabra de Dios. No creo que podamos decir nos juntemos en un estadio de fútbol donde hay un griterío a meditar en la palabra de Dios. Hay que buscar el lugar más apropiado para hacerlo. Yo lo pensaba desde el lado de Elías. ¿Dónde encontró Elías a Dios? ¿En la tormenta, en el trueno, en el terremoto, en donde había mucho ruido? En el silbo apacible. Entonces el Espíritu Santo para mí puede trabajar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y determinado momento de la vida, pero para mí trabaja mucho mejor cuando uno está tranquilo, está calmo y presto a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Exacto. Se me viene a la mente el accionar del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, por ejemplo, con el ejemplo de Felipe, ¿no? El Espíritu lo llevó a encontrarse con aquel eunuco que iba en su carruaje camino a Etiopía, el norte de África, y tenemos registros de que el Evangelio se esparció por todo el norte de África. Es interesante la situación de Felipe porque el Espíritu Santo le dice, anda y júntate con ese carro. Sí. Ahora, estaría genial que en nuestro tiempo pasara que el Espíritu Santo te dijera eso. Pero obviamente la relación que yo tengo que tener con Dios debería ser la misma que Felipe. ¿Se entiende? Sí. O sea, que el Espíritu Santo te dijera, mira, le dirigió, o sea, le puso el catecúmeno en la mano, ¿no? O sea, anda, y bueno, y este señor, el etíope, ya venía estudiando. ¿Qué estudiaba? Nosotros muchas veces decíamos, bueno, vamos a... Isaías 56. Muchas veces se utiliza el término, por ejemplo, aquí hay agua, ¿qué impide que tú seas bautizado? ¿No es cierto? Para bautizar a cualquier persona que simplemente tiene la emoción momentánea de... Pero el etíope había viajado un montonazo de kilómetros desde África hasta Jerusalén para adorar en una fiesta sagrada judía. El tipo tenía una copia del libro de la ley, lo estudiaba con denuedo, o sea, la tenía súper clara y lo único que le faltaba era dar ese paso, entender que lo que estaba leyendo era el Mesías que había muerto hace poquito y aceptarlo como su salvador y ser bautizado. La comprendía todo. Bueno, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que no fuere bautizado, el que no naciere del agua y del Espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Muchas veces nos quedamos solamente con el agua. Claro. Y Jesús mismo les dice, van a bautizar no solamente con el bautismo de Juan, que era por agua, por inmersión, sino que van a ser bautizados, van a bautizar con el Espíritu Santo, que lo vemos cuando lo manda Pedro, cuando Pedro vio la visión del lienzo, lo manda, y Pedro mismo vio que ellos testificaban, el Espíritu Santo se impartía en los gentiles. En ellos y había tenido el mismo poder que en el Pentecostés, con lengua de fuego, ellos estaban bueno, igual. El caso de Pedro es muy llamativo porque a Pedro le costaba entender que el Espíritu Santo podía ser derramado también en gentiles. Claro. No así Pablo. Le fue mucho más fácil entender que es muy interesante la experiencia de Pedro, porque bueno, sabemos cómo fue hasta que fue a predicarle a Cornelio, pero nos olvidamos de qué es lo que pasa al final de la historia de Cornelio, que el Espíritu Santo se derrama sobre el grupito de gente al cual Pedro estaba predicando y todos empiezan a profetizar y hablar en lenguas y un montón de otras cosas. Sí. O sea, y los que estaban con él decían, che, pará, ¿cómo es esto? ¿El Espíritu Santo también se derrama sobre los gentiles? Y es que ahí ves que el Espíritu Santo trabaja a dos puntas, como hablábamos un rato. Trabajó en Pedro para que entienda y se dé cuenta de que el Evangelio no era solamente para los judíos, sino que era para otros. Y también trabajó en Cornelio, el grupito ese de personas que estaba ahí escuchando, ¿no? Bien, otro personaje interesante que fue lleno del Espíritu Santo es Pablo, ¿no? Desde su conversión en adelante, cuando todavía era Saulo de Tarso, se transforma por aquella luz que Cristo mismo le habla en el camino a Damasco, se transforma en el apóstol Pablo
que dedicó su vida entera a sus viajes misioneros hasta que quedó preso. Y después de preso siguió predicando a una de las autoridades más encumbradas de la época, siguió escribiendo cartas a todas las iglesias que había visitado. Y el Espíritu Santo en algún momento le impidió que predicara en algunas determinadas regiones. Y sin embargo, el mismo Espíritu Santo después le mostró en sueño que había otros hermanos que le decían: ven Pablo, ayúdanos. Y así es que Pablo llega con su evangelio, el evangelio de Cristo, y el poder del Espíritu Santo a predicar el evangelio hasta Europa. Que era... Es interesante lo de la guía del Espíritu Santo, porque dice que lo llevó de aquí para allá. Pero si vamos unos cuantos capítulos más atrás en la Biblia, Mateo 4, cuando habla de la tentación de Cristo, dice que el Espíritu también lo llevó allá para ser tentado. O sea que el mismo Jesús fue influenciado de cierta forma por el Espíritu. O sea que se ve que trabaja en todos los frentes. Exactamente. De manera que no podemos entender. No, bueno, pero el punto central, digamos, para destacar es que nosotros tenemos una responsabilidad por la orden que Dios nos dio de llevar el Evangelio a otras personas. Y lo vamos a poder llevar si el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Claro, vos solo, por vos mismo, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que siempre conversamos en las clases, ahí el versículo de Hechos 13:48 dice: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos cuantos estaban destinados a vida eterna. Otras versiones dicen que estaban ordenados a la vida eterna. Algunas personas toman esto como que Dios predestina a algunas personas para que se salven y otras para que no se salven, cuando en realidad Cristo murió por todas las personas. Ahora, Dios sabe de antemano cuál es la decisión que nosotros vamos a tomar independientemente de que nosotros no la sepamos. Pero ella conoce todas las variables y sabe si yo me voy a salvar o me voy a perder en función de las decisiones que yo tome. Y me va a acomodar en la circunstancia más propicia para que yo pueda tomar la decisión de la salvación. Ahora, si yo decido no tomarla, ya la culpa es mía. Por más que el Espíritu Santo quiera trabajar en mi vida o en mi corazón, si yo lo sigo rechazando, entonces ya no tengo chances. Exacto. Y eso también, véase esto del lado de nosotros, adventistas, que tenemos que llevar el mensaje a otros. Porque podemos estarlo dejando de costado, ¿cierto? Bueno, tenemos un caso, si pensamos por ejemplo en Sansón, cuando uno puede, en la historia de Sansón puede leer dos cosas muy contradictorias. Una dice que el Espíritu vino, digamos, no me acuerdo la frase exacta, pero fue lleno del Espíritu en un momento cuando cada vez que tenía que hacer una manifestación de fuerza decía: y el Espíritu vino con fuerza a Sansón. Y más adelante, después que tiene el suceso con Dalila y los filisteos, dice: y el Espíritu abandonó a Sansón. Lo abandonó. Dos veces lo dice en Sansón, y en la historia de Saúl, digamos, menciona que justamente el Espíritu abandonó a Sansón y abandonó a Saúl. O sea, y tal vez son los versículos más tristes de la Biblia. Ahora, hay un tema acá porque Saúl fue abandonado por el Espíritu para siempre. Pero Sansón no, porque después, al último, todavía queda una chispa ahí. Sí. Y no dependía del Espíritu, sino dependía de él que quisiera aceptar eso, ¿no? Exacto. Bueno, con todo esto que hemos dicho, estamos viendo de que el Espíritu Santo tiene un poder transformador, ¿no? Tiene la capacidad de transformar los corazones, aún hasta el más difícil. Yo me pregunto siempre, Esteban, ¿no? Esteban fue lleno del Espíritu Santo, predicó con poder, y esa predicación, que al último termina diciendo: y ustedes crucificaron, fue la que encendió la ira y terminaron apedreándolo. Y aún recibiendo piedras, alabó a Dios y dijo: no les tomes en cuenta este pecado, ¿no? ¿Y quién estaba viendo esa escena? Saulo de Tarso. Yo me pregunto, en el cielo va a estar Esteban, obviamente, un mártir de Cristo, ¿no? Cuando lo veas. Y cuando lo vea a Saulo, para él Saulo de Tarso en el cielo. O sea, ya transformado, pero le cuenten: no, pero Esteban, él también fue transformado, ¿no? O sea, una cosa increíble, como el Espíritu Santo puede transformar hasta el imposible. Eso me llama muy poderosamente la atención. Un imposible, pero que era totalmente sincero, porque Saulo, él estaba totalmente seguro de que lo que estaba haciendo era para servir a Dios. Él tenía un vivo celo por lo que hacía. Él estaba equivocado en lo que estaba haciendo, pero era totalmente sincero en que lo que estaba haciendo él creía que estaba bien. Y lo hacía por la causa de lo que él creía justo, ¿no? Después, por supuesto, Dios utiliza ese celo que él tenía y lo transforma, y él tiene la humildad de darse cuenta.
y de dejar que el Espíritu Santo lo influencie a él para cambiar y ser el instrumento que fue en las manos de Dios, ¿no es cierto? Pero él es una persona sincera. Ahora, a mí me llama mucho la atención esto porque nosotros podemos estar dentro del cálido abrigo de la iglesia, pero no ser sinceros. ¿Sí? Estar en la rutina del adventismo, digámoslo así, ¿no es cierto? Los sábados de la mañana, tranquilo, bueno, ahora no podemos, pero los sábados de la mañana, tranquilo, la vida cómoda, ¿no es cierto? No nos pasa nada, está todo bien en nuestra vida, no tenemos conflicto, no tenemos problema, nada. Y tenemos una persona al lado, cualquier persona, a la que le podemos llevar el Evangelio y no se lo estamos llevando, porque otro día le hablo. O no es el momento, no es el lugar. Y así, ahí está. Y así la vamos pateando. Por eso yo al principio preguntaba, si el Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a dar testimonio de Dios, para que la gente conozca a Dios, para que se entregue a Jesús. Si no lo estamos haciendo, ¿será que el Espíritu lo tenemos o no? Capaz que necesitemos eso. Queremos pedir. Eso justamente quería. El Espíritu se manifiesta en frutos. Ahí está. Los frutos del Espíritu son. Ahí está. Paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza y fe. Debemos pedir que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que podamos ser luces e influenciar a otros. Dice, si vosotros, padres, estáis dispuestos a dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? O sea que en nuestras oraciones debería estar siempre pedirle a Dios que nos dé su Espíritu, el Espíritu Santo, para que podamos dar testimonio, para que podamos testificar usando la palabra de Dios. Y como hemos leído en esta semana, vemos que si no leemos la palabra de Dios, ¿de qué vamos a hablar? O sea que una de las... Yo veo acá que Pablo, Esteban, Pedro no tenían el libro a veces encima suyo. Calculo que Esteban no tenía la Torá. Volvemos a lo que decíamos antes. Ellos comenzaron testificando lo que vieron. Claro. Incluso Juan en Apocalipsis dice, bueno, nosotros lo vimos. Y durante el derramamiento del Espíritu Santo, después del Pentecostés, también se manifiesta muy fuertemente en milagros y un montón de cosas, digamos, más de orden más sobrenatural, si se quiere. Y yo creo que también eso pasó para que justamente el que no había visto a Cristo, por lo menos vio los resultados o vio la manifestación del Espíritu o la obra, y pudieran contar eso. O sea, nadie podía decir, me lo dijeron, yo lo vi. Ese era un complemento, digamos, de toda la testificación que estaban dando ellos, que no despreciaban ninguna. Fíjate, en el Pentecostés hubo un gran estruendo, se juntó gente a ver qué había pasado y lo primero que empezaron fue hablar. O sea, no desperdiciaban ninguna, que es lo que decías vos. Ellos estaban tan llenos del Espíritu Santo que querían contarlo, querían compartirlo para que otras personas también puedan tener eso que ellos estaban teniendo y viviendo, ¿no? Es interesante que la mayoría de las veces que dice que el Espíritu se manifestó fuertemente siempre fue hablando en lenguas. Y pasa que estaban en la fiesta en ese tiempo no había otra, digamos. Claro. O sea, la única forma de comunicar el mensaje era que cada uno lo escuchara hablar en su propio idioma. Además, había mucha gente de muchos lados en Jerusalén. Hoy se necesita el don de lengua de la misma forma que se necesitaba hace 2000 años. ¿Y no? Y hoy hay otras herramientas. Hoy hay otras herramientas. Interesante también que la predicación de Pablo en el Areópago parece que es un fracaso, ¿no? Al principio, porque expone toda la historia del pueblo judío, las profecías que hablaban del Mesías, expone lo que fue la vida del Mesías, y cuando dice, pero resucitó el tercer día, se levantaron todos y se fueron, diciendo, bueno, Pablo, está bien, otro día te escucharemos cuando tengamos más tiempo, ¿no? No, es como que cuando escucharon la doctrina de la resurrección de los muertos, no les cayó muy en gracia. No les cerró. Sin embargo, ante ese aparente fracaso de esta prédica, hubo uno que sí se convenció. Algunos creyeron. Exacto, Dionisio el Areopagita, que era un juez en aquella época. O sea, una persona importante, que tenía conocimientos, que era estudioso, y terminó siendo un obispo ahí en Atenas, y dio testimonio aún con su vida, ¿no? O sea, los romanos terminaron decapitándolo por causa del Evangelio. O sea, aún hasta ese aparente fracaso en la predicación de Pablo, terminó con un discípulo muy importante para la cristiandad. Que muchas veces que quizás no vemos los frutos de lo que nosotros estamos hablando y diciendo,
pero siempre hay algo. El Espíritu Santo siempre está trabajando. También podés tomar, si querés como ejemplo, cuando Pablo estuvo con Agripa, por poco me persuade, Sí. dice, pero no, maestro, no. Pero no alcanzó. Pero no alcanzó. Y bueno, a ver, Ahora, pero Pablo no dejaba de hacer su trabajo. ¿el Espíritu Santo estaría tocando a Agripa en ese momento? Yo creo que sí. Ah, ahí está. A ver, estaba laburando porque... El o sea, asunto cuán abierto estaba. Claro. Claro, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En ese momento estuvo a punto. A punto. Pero cerró la puerta. No lo quiso aceptar a Cristo en su corazón. De todas maneras, nosotros somos llamados a dar testimonio de Jesús, independientemente si la gente cree o no. Independiente de los resultados. ¿Sabés qué pasa? Una de las razones, que tal vez la más importante, por las cuales la mayoría de los cristianos adventistas, voy a decir, no dan o no damos testimonio, es por ese miedo al no, ¿qué van a decir? ¿Me van a rechazar? Y eso no importa, porque lo que importa es que nosotros llevemos el testimonio, que nosotros contemos acerca de la salvación, del plan de salvación de Jesús que murió por esas personas, que ellos sepan. Después si deciden o no, no es problema nuestro. Ese es el problema del Espíritu Santo. Claro, es el o sea, trabajo. y de la persona que lo rechaza o no lo Es que rechaza. tu trabajo es ir sembrar. Identificar, Claro. sembrar. Y el Pasa Espíritu Santo que se lo muchas da. veces pensamos que nuestro trabajo es esperar que el Espíritu Santo nos ponga a alguien delante. Es que tampoco es así. Y no es así. Tendríamos que tener la relación que tuvo Esteban. Claro. O Felipe que te diga, mirá, tenés que ir allá. Pero por ahí son los dos riesgos. Por un lado, esperar que el Espíritu Santo haga todo. Y por otro lado, tratar de que el Espíritu Santo haga lo que yo quiero. Ahí está. Claro. Y si el Espíritu Santo te dice, mira, tenés que dejar la comodidad en la que estás y trasladarte a tal lugar para dar testimonio. Lo hizo con Abraham, lo sacó de... No, que te lo diga ahora. Y que me lo diga... Que te lo diga ahora. Tenés que dejar el laburo, tenés que dejar el trabajo en el que estás, tenés que dejar la zona de confort en la que estás y tenés que ir a tal lugar. Nunca, te puede pasar que sientas eso y vos decís, no, señor, ahora no, en otro momento. Y es que ahí te vas a dar cuenta de cuán lleno del Espíritu Santo estás o cuán interesado estás vos en hacer el trabajo que Dios te mandó. Pasa que, a ver, muchas veces queremos o creemos que nuestra testificación va a ser 100% Jonás. No quería ir a Nínive. Fue a Nínive y se convirtió en la ciudad entera. Y nosotros queremos que muchas veces sea así, porque te desanima. Noé, por ejemplo. Noé, 120 años predicando. ¿Cuánto? La familia. Y vos decís, yo no quiero que me pase eso. Y siempre queremos todo el éxito. Le hablamos a uno y que ese uno se convierta, se bautice. Y tampoco es así. O sea, tenés el extremo de Noé. Después tenés el otro extremo de Jonás, que fue y se convirtió toda la ciudad entera. Y después hay muchos que, si bien haces tu trabajo, pero se va a convertir menos gente. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es que nosotros seamos parte del engranaje, claro, del reloj que tiene Dios para este mundo. Si vos no querés ser parte de ese engranaje, no vas a ser parte de la maquinaria completa. Es decir, muchas veces el testimonio que vos das con mucho o poco éxito también te salva a vos, entre comillas, ¿no? Lo digo, por supuesto. Porque uno se está dejando influenciar por el Espíritu Santo, pero si vos porque no se va a convertir nadie y no te dejás influenciar por el Espíritu Santo para llevar el mensaje a otras personas, estás rechazando el Espíritu Santo. ¿Se entiende? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo Jehová de los ejércitos. Muy bien. ¿Algún otro comentario para ir cerrando este estudio? Yo creo que... estaba buscando una cita de la hermana Juárez que no la encontré, pero tenemos que tener en cuenta de que lo que se vivió en el Pentecostés se va a volver a vivir. Exacto. Digamos, si bien hoy por ahí no vemos los avances que uno quisiera tener, o por ahí se desanima cuando hacemos una campaña evangelística y se bautizan 5, cuando Pedro predicó un ratito y bautizó 3.000, pero lo importante no es dejar de trabajar nunca. No es dejar de trabajar porque Dios tiene sus tiempos. Exacto. Y pedir por el Espíritu Santo que obre, a lo mejor no en una multitud, pero en el lugar a donde nosotros nos toca. Claro. En nuestro entorno, poder dar testimonio aunque sean pocos, ¿no? Y voy a leer la última frase del día viernes que está muy interesante. A modo de resumen dice, cuando damos testimonio de Jesús es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros moviéndose sobre la mente mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo. Y Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esas personas al conocimiento de la salvación. O sea,
trabaja. Exacto. En resumen, trabaja y el Espíritu Santo hace su parte. Vos tenés que hacer tu parte y el Espíritu Santo la otra. Seamos parte, porque si no somos parte, eso quería justamente quedamos decir. afuera. A ver, va a venir la lluvia tardía y yo seré parte de eso. Seré lleno del Espíritu Santo y podré ir al fuerte pregón. ¿Estaré preparado? ¿Seré parte del fuerte pregón o me quedaré ahí sentado en el banco de la iglesia como todos los sábados? Es una pregunta que... Esperemos ser parte de ese fuerte pregón, orando por el Espíritu Santo y poniéndonos a su servicio, ¿no? Totalmente. Como los discípulos de Ahora, la iglesia primitiva. ¿La preparación esa es de hoy para mañana o es de mucho tiempo? Y yo creo que es progresiva. Los discípulos, cuando yo leo los Hechos de los Apóstoles, veo que predicaban y recitaban de memoria porciones importantes de la Biblia. Si yo no he dedicado el tiempo necesario a leer a prepararme la Biblia completa de tapa a tapa, difícilmente pueda recitar de memoria una porción de la Biblia. Llegado el momento, el Espíritu te va a decir qué palabras tenés que hablar, pero si no las leíste nunca antes, va a ser difícil que la puedas sacar de alguna parte. Exacto. Si No se pongan a estudiar de memoria para saber qué decir. Yo voy a poner en su mente lo que tienen que decir, pero en algún momento hay que haberlo leído, en algún momento va a haber que haberlo estudiado. Un versículo para terminar, Moisés en Números, cuando habla con Josué, luego de la experiencia de los 70, dice: ojalá todo el pueblo de Judá fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Amén. Amén. Ahora, para despedirnos, vamos a tener la última oración. Los invitamos a todos aquellos que puedan y que así lo deseen a que se arrodillen para orar. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has regalado un día más de vida en tu compañía. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos de la iglesia que han podido participar de esta escuela sabática y a todas las familias que representan, Señor. Te pedimos que te quedes con ellos y con sus seres queridos. Te pedimos que nos acompañes en lo que queda de este sábado santo, Señor, y que nos ayudes a día poder ser mejores cristianos y mejores testigos tuyos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta programación, al final de esta escuela sabática. Les queremos agradecer a todos aquellos que participaron con nosotros esta mañana, a todos aquellos también que nos ayudaron a armar este programa para que, a pesar de las distancias y a pesar de las restricciones, podamos de nuevo juntarnos todos como iglesia. Para finalizar, vamos a entonar las estrofas del himno número 366, En Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome
que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me preparo un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí, con los santos